En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de progresión aritmética. Antes de iniciar, tenemos que recordar qué es una progresión aritmética. No confundir progresión aritmética con sucesión numérica. Ahí hay una diferencia, ya que una progresión aritmética va a ser una secuencia de números en la que cada término que compone a esta progresión o a esta secuencia, excepto el primero, va a cumplir con una condición, que va a ser resultado de sumar el término anterior más un número constante. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, aquí yo tengo el primer término. Todo inicia con el primer término. A este primer término le voy a sumar un valor cualquiera para obtener el segundo. Ahora, para obtener el tercer término, al segundo término le vuelvo a sumar por ese mismo valor. Para obtener el cuarto término, al tercer término le vuelvo a sumar por el mismo valor. Para obtener el quinto término, al cuarto término le vuelvo a sumar por el mismo valor. Este valor que tenemos aquí, que es constante, porque siempre va a ser la misma cantidad, se le denomina razón de la progresión aritmética. Aquí tenemos algunos ejemplos para comprender mejor este concepto. Tenemos los siguientes valores: 15, 19, 23, 27 y 31. 19 se obtiene sumando 15 más 4. 23 se obtiene sumando 19 más 4. 27 se obtiene sumando 23 más 4. Y por último, 31 también se obtiene sumando el término anterior, que es 27 más 4. Entonces, aquí nos damos cuenta que este valor siempre es el mismo. Y a este 4 se le denomina razón de la progresión aritmética. También podemos decir que los términos van de 4 en 4. Si uno de ellos es diferente, por ejemplo, si aquí en lugar de ser más 4 es más 5, ya no estamos hablando de una progresión aritmética. Pero no solamente puede ser sumando, también puede ser restando. Por ejemplo, aquí tengo 41. Para obtener 33, aquí le debo restar. En este caso, le resto 8. Para obtener 25, a este 33, también le voy a restar 8. Para obtener 17, a este 25, le debo restar 8. Y por último, para obtener el 9, a este 17, le resto 8. Entonces, en este caso, esta secuencia de números va disminuyendo. ¿De cuánto en cuánto? De 8 en 8 va disminuyendo. Pero hay que tener cuidado. La razón aquí es 4, pero la razón aquí es menos 8. Bueno, ojo, también vamos a tener algunas secuencias en las cuales se va multiplicando, pero eso ya no es una progresión aritmética. A ese tipo de secuencia donde vamos a ir multiplicando por un valor constante, se le denomina progresión geométrica. Y eso ya lo estaremos viendo en un próximo video. Bueno, pero las progresiones aritméticas tienen algunas características. Y una de ellas es la que vamos a ver en la siguiente observación. Esta observación nos dice, para 3 términos consecutivos, no 3 términos cualquiera de una progresión aritmética, sino tienen que ser 3 términos consecutivos. ¿Qué es lo que se cumple? Que el número que está en el medio de esos 3 términos consecutivos es la semisuma de los otros 2. Recuerda que la semisuma es sumar y dividir entre 2.
Veamos un ejemplo. Aquí tenemos 23, 31 y 39. ¿Es una progresión aritmética? Sí, porque está yendo de 8 en 8. Entonces vamos a comprobar esta observación. Recuerda que nos dice que el número del medio es el resultado de la semisuma de los extremos. Es decir, si yo sumo estos dos números que están en los extremos, que son 23 más 39, y lo dividimos entre 2. 23 más 39 es 62. Y 62 entre 2 es 31. Y se comprueba lo que nos está diciendo esta observación. Y esto es lo que vamos a aplicar para resolver estos dos problemas. Dice, calcular x en la siguiente progresión aritmética. Y tengo aquí tres términos que son consecutivos. Por la observación, entonces, aquí se va a cumplir que la semisuma de los términos que están en los costados, entonces aquí sería, en este caso, vamos a sumar 5x más 2, que es el primer término, le sumo el tercero, más 3x menos 4. Y a esto lo divido entre 2. ¿Y qué me debe dar? Me debe dar el término que está en el medio, que es 2x más 7. Y ya hemos aquí formulado una ecuación. Operamos 5x más 3x, 8x. 2 menos 4 es menos 2. Este 2, pasamos a multiplicar, sería 2 por todo esto. 2x más 7. Entonces, sería aquí 8x menos 2. Aquí el 2 multiplica ambos términos. Sería 4x más 14. Entonces, restamos aquí 4x. Sería 8x menos 4x es igual. Menos 2 pasa como más 2 y sería 14 más 2. 8x menos 4x es 4x. 14 más 2 es 16. Dividimos entre 4 y obtenemos que el valor de x es 4. En el problema número 2 vamos a emplear lo mismo, porque aquí tenemos tres términos consecutivos de una progresión aritmética. Entonces, se va a cumplir también la observación. La semisuma de los términos que están en los extremos, que en este caso serían 3a más 24, 3a más 24, que es el primer término, le sumo el tercer término, 5a más 20, y lo divido entre 2. Y esto es igual al que está en el medio, 3a más 27. Entonces aquí sería 3a más 5a, que es 8a, más 24 más 20, 44. Este 2 multiplicaría de frente, ya sería aquí 6a más 54. Recuerda que este 2 multiplica a ambos. Entonces aquí sería 8a menos 6a igual a 54 menos 44. Más 44 menos 44. 8a menos 6a, 2a. Igual a 10. Dividimos entre 2. Y acá sería que a es igual a 5. Entonces, no olvidemos, si tengo tres términos consecutivos de una progresión aritmética, se cumple que la semisuma de los extremos te da el término que está en el medio. Problema número 3.
La suma de los 4 términos de una progresión aritmética es 74 y la razón es 5. Hallar el primer término. Bueno, la suma de los 4 términos de una progresión aritmética. Bueno, no nos indican cuál es el primer término. Solo nos dan que la suma de estos y la razón es 5. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tal si al primer término le llamamos x? O sea, que el primer término sea x. Tú sabes que al ser una progresión aritmética de razón 5, eso significa que vamos a ir sumando 5 a cada uno de los términos. Si a este primer término le sumo 5, entonces el segundo término sería x más 5. Ahora, si al segundo término le sumo 5, obtengo que el tercer término ahora sería x más 10. Si al tercer término le vuelvo a sumar 5 porque yo necesito 4 términos. Y hasta ahorita tengo 3. Si vuelvo a sumar 5, entonces obtenemos que el cuarto término sería x más 15. Bien. Y la suma de estos 4 términos, según el dato del problema, es 74. Entonces vamos a sumar. Sumamos los términos. X más 5 más x más 10 más x más 15. Esto me va a dar 74. Bueno, x más x más x más x es 4x. 5 más 15, 20 más 10, 30. Igual a 74. Bueno, 30 restamos, sería aquí 44. 4x igual a 44. Dividimos entre 4 y x es igual a 11. ¿Qué te pide el problema? Te pide hallar el primer término. ¿Quién es el primer término? El primer término es x. Por lo tanto, la respuesta es 11. Problema 4. La suma de los 3 términos de una progresión aritmética es 96. Halle el segundo. Parecido al anterior, pero aquí hay un detalle. No te están dando la razón de esta progresión aritmética. Entonces, si no te dan la razón, ¿qué podemos hacer aquí? Ojo, cuando nos hablen de 3 términos de una progresión aritmética, entonces vamos a representarlo de la siguiente manera. Ojo, que esto es algo que se emplea en algunos problemas de triángulos. Cuando te dicen los lados de un triángulo están en progresión aritmética. Es clásico. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, como tú no conoces la razón, voy a hacer lo siguiente. En el medio, o sea, el término que está en el medio, porque son 3, el término que está en el medio le voy a llamar A. Como yo no conozco la razón, entonces voy a suponer que la razón aquí es R. Por lo tanto, para obtener el segundo término, a este debo de sumarle con R. A más R. Y para obtener el anterior, yo tendría que hacer A menos R. ¿Por qué? Veamos un ejemplo aquí. Por ejemplo aquí. Hablemos de estos 3. 3, 7 y 11. Estos están yendo de 4 en 4. Entonces, si yo solamente tengo el 7, para obtener el siguiente le sumo 4. Pero para obtener el anterior le resto 4. Y esa idea la estamos empleando aquí. Si el del medio es A, para obtener el siguiente le sumo la razón, que sería R. Para obtener el anterior le resto la razón. Y obtengo A menos R. Bueno, entonces aquí yo tengo los 3 términos de una progresión aritmética. Eso significa que si tú tienes un problema de triángulos donde te digan que los lados están en progresión aritmética, represéntalos de esta forma.
que un lado mide A menos R, el otro lado A, y el siguiente A más R. Bueno, en el problema, la suma de estos tres términos es 96. Entonces acá sería A menos R más A más R es igual a 96. Pero, ¿por qué nos conviene representarlos de esta forma? Porque aquí, si te das cuenta, menos R con más R se eliminan. Ya no hay R y solo nos queda la letra A. A más A sería 3A. 3A igual a 96. Dividimos entre 3 y obtenemos que el valor de A es 32. ¿Y qué nos pedía el problema? El segundo término. ¿Cuál era el segundo término? Era A. Por lo tanto, la respuesta es directamente 32. Bueno, entonces hasta aquí estamos empleando los conceptos básicos de una progresión aritmética. Pero ahora vamos a hablar de algunas fórmulas que nos van a ayudar a obtener, en este caso, cualquier término de una progresión aritmética. ¿Ok? Mira, para poder hallar cualquier término de una progresión aritmética que se le denomina el término enésimo es un término cualquiera de la progresión aritmética. Se obtiene de la siguiente manera. A sub n, que sería el término enésimo, o sea, el término que yo quiero hallar, o el término que yo voy a hallar, mejor dicho. A sub 1 es el primer término que hay en tu progresión aritmética. N es la posición del término que tú quieres obtener. Y R sería la razón de la progresión aritmética. Bueno, vamos a emplear esta fórmula en el problema número 5. ¿Cómo yo sé en qué problema voy a emplear esta fórmula? Cuando te digan hallar tal término, por ejemplo, hallar el noveno término de la progresión aritmética, utilizas esto. Hallar el término 20 de la progresión aritmética, aplicas esto. Hallar el término 58 de la progresión aritmética, utilizas esta fórmula. Bueno, pero recuerda que para poder aplicar esta fórmula hay que tener estos elementos. Esta información hay que tenerla acá. Veamos. A sub n es lo que yo quiero hallar. Pero, a ver, vamos a ir en orden. A sub 1 es el primer término que hay en tu progresión aritmética. Entonces, aquí A sub 1 es el 3. Este de aquí es el A sub 1, que es el primer término. Luego, R es la razón. Recuerda que la razón es aquel valor que se va sumando a cada uno de los términos. Entonces, aquí me doy cuenta que a cada uno le voy sumando 4. Más 4, más 4, más 4. Eso significa que la razón de esta progresión aritmética es 4. Ya tengo A sub 1, ya tengo R. ¿Qué es N? N es la posición. Es el término, o sea, la posición del término que yo quiero obtener. Entonces, mira, aquí te piden hallar el 20º término. El 20º término es el término 20, o sea, el término que está en la posición 20. Al decirte el 20º término, eso significa que aquí n es 20. Ahí está. Bueno, entonces, nosotros ahora simplemente vamos a reemplazar en la fórmula. Sería A sub 20. ¿Por qué le pongo 20? Porque n es 20. O sea, esto de aquí representa al elemento que está en la posición 20. Esto es igual. Ahora, A sub 1. A sub 1 es el primer término. Es 3. Más n
¿Cuánto vale n? N vale 20, que es la posición 20. Menos 1 multiplicado por la razón. Y la razón es 4. Nada más. Operando, tenemos aquí 3 más 19 por 4. 19 por 4 sería 76. Y aquí el resultado es 79. Eso significa que si yo voy sumando 4, 4, 4, hasta llegar a la posición 20, obtengo 79. O sea, este es el valor que está en la posición 20. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo te hubiera pedido aquí el término 80? Si yo te pido el término 80, entonces aquí pondría, ¿no? A sub 80 es igual a 3, porque eso no cambia, ya que es el primer término. Pero aquí en lugar de poner 20, pondría 80. Esto tampoco va a cambiar, porque la razón es constante. Eso significa que si yo cambio de posición, o sea, si yo cambio a otra posición, solo cambiaría este número nada más. Si yo te pido el número de la posición 37, entonces aquí le pongo 37. Esto se mantiene, esto también se mantiene. No va a cambiar. Pasamos al problema número 6 para reforzar lo que estamos hablando con esta fórmula. Nuevamente, identifiquemos. Recuerda que yo necesito A sub 1. ¿Quién es A sub 1? A sub 1 es el primer término. Luego hallamos la razón. La razón es aquel valor que voy a ir sumando a cada uno de los términos, que en este caso sería 3. A todos les voy sumando 3. Y ese valor es la razón. Entonces reemplazamos. ¿Qué es lo que yo quiero hallar en este caso? El 25. Si vigésimo es 20, 25 es 25. Entonces aquí n es 25. Reemplazando en la fórmula sería A sub 25, porque es el término 25 el que yo voy a obtener. Ponemos el primer término. El primer término es 4. Más n menos 1. N es 25. Sería 25 menos 1. Multiplicado por la razón. Y la razón es 3. Entonces aquí sería 4 más 24 por 3. Entonces 24 por 3 sería 72. Y aquí obtenemos que el término de la posición 25 es 76. Listo. Problema número 7. Aquí ya subimos un poco el nivel. Dice, si el segundo término de una progresión aritmética es 6 y el octavo término es 30. O sea, aquí yo tengo una progresión aritmética donde no conozco el primero. Me están dando el segundo término. El segundo término es 6. Y el octavo término es 30. Te piden hallar el vigésimo término. Es decir, nuevamente te estarían pidiendo hallar el término 20 de esta progresión aritmética. Bueno, si yo quiero aplicar la fórmula, tú sabes que necesitas el primer término. Aquí no lo conocemos. Tenemos el segundo, tenemos el octavo, pero no tenemos el primer término. Entonces, ¿cómo podría calcular el primer término? Para eso, también debo darme cuenta que me falta otra cosa aparte del primer término. Me falta la razón. No olvides que tú necesitas el primer término, no lo tienes. R, tampoco lo tienes. N es lo que tú quieres hallar, o sea, la posición del término que tú quieres hallar, que en este caso es 20. Pero me faltan dos cosas. Ahora, ¿cómo haría para calcular cualquiera de estas? Bueno, inicio con la razón. Porque si yo obtengo la razón, fácilmente puedo obtener esto de acá. Entonces aquí, como no conocemos la razón, y tú sabes que cada
término, a cada término le vamos sumando lo mismo. ¿Qué tal si a cada uno le sumamos R? Más R, más R, más R, más R, más R y más R. Ya está. Entonces, mira, desde 30, desde 6 hasta 30, ¿cuántas R hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso significa que si a este término 6 yo le sumo R más R más R más R más R más R, te sale 30. Es decir, si yo le sumo 6R, me va a salir 30. Ahí está. Nuevamente, ¿por qué he puesto R? Porque es una progresión aritmética y la razón, o sea, vamos agregando la misma cantidad a todos los términos. Entonces, si a este 6 yo le sumo R más R más R más R más R más R, me debe dar 30. Y veamos acá, mira. Por ejemplo, si yo aquí a 3 le sumo 4, me sale 7. Más 4, me sale 11. Más 4, me sale 15. O sea, si a este 3 le voy sumando todos estos, obtengo el 15. ¿Ok? Aquí igualito, mira. Si a este 4 le sumas 3 más 3 más 3, sería 13. ¿Ya ves? Entonces aquí igualito. Para obtener este término, al segundo le sumo todo esto de acá. Y con eso me va a salir la razón. Observa. Restamos 6, es 24, dividimos entre 6 y obtenemos que la razón es 4. ¿Ok? Entonces ya tenemos la razón. La razón es 4. Y con la razón yo puedo obtener ya el primero. ¿Por qué? Porque si la razón es 4, significa que va yendo de 4 en 4. Si va de 4 en 4, eso significa que el primer término tiene que ser 2. ¿Por qué? Porque 2 más 4 es 6. Todos están yendo de 4 en 4. Y ahora sí, ya tengo todo lo necesario. Vamos a hallar el 20º término. Es decir, nuevamente, el término 20 de nuestra progresión aritmética. Ya sabes, el primer término, en este caso, es 2. Más n menos 1. N es la posición que yo quiero obtener. 20 es 20. 20 menos 1 multiplicada por la razón. La razón es 4. Nuevamente, sería 19 por 4. 76 más 2, 78. Listo. Luego de hablar de el término enésimo, ahora vamos a trabajar la cantidad de términos de una progresión aritmética. La fórmula que nos va a ayudar a obtener la cantidad de términos de una progresión aritmética se deduce de la fórmula empleada para obtener el término enésimo. Si tú despejas n, vas a obtener esta expresión. Bueno, entonces, la fórmula para hallar la cantidad de términos es n igual a sub n menos a sub 1. A sub n es el último término. A sub 1 es el primer término. R es la razón. Problema número 8. ¿Cuántos términos tiene la siguiente progresión aritmética? Entonces aquí nosotros queremos hallar el valor de n, que es la cantidad de términos de esta progresión aritmética. Entonces, para eso yo necesito el último y el primero. El último término de esta progresión aritmética lo conozco. Lo están dando ahí. El último término es 138. Entonces ponemos aquí 138 menos el primer término. El primer término es 3. Dividido entre la razón. ¿Cuál es la razón de esta progresión aritmética? Entonces veamos. 3 más ¿cuánto me da 8? 5.
8 más 5, 13. 13 más 5, 18. Eso significa que la razón es 5. Sumado con 1. Listo. Tengo aquí 138 menos 3 es 135. 135 entre 5 es 27 y más 1 es 28. Eso significa que en esta progresión aritmética hay 28 términos, es decir, hay 28 números en esta progresión aritmética. Problema 9. En una progresión aritmética de 63 términos, aquí ya te están dando la cantidad de términos. El primer término es 13 y el último es 323. Hallar el noveno término. Aquí estamos ya combinando la cantidad de términos con lo que es el término enésimo. Recuerda que para el término enésimo yo necesito conocer la razón. Y aquí no tengo la razón. Entonces, para eso empiezo trabajando con esta fórmula, con esta parte, ¿no? Con esta parte del problema, dice. En una progresión aritmética de 63 términos, el primer término es 13 y el último es 323. Entonces, relacionando con esta fórmula, 63 sería el valor de n, porque hay 63 términos. 13 es a sub 1, el primer término. 323 es a sub n, el último término. Y esto es lo que yo quiero hallar. Entonces, para eso, trabajamos aquí. El valor de n, 63, es igual. Ahora vamos a colocar lo que va dentro del paréntesis. A sub n es el último término, 323. A sub 1 es el primer término, 13. Y esto dividido entre la razón que no conozco. Y a esto le sumamos 1. Ya está. Bien, entonces, aquí 1 pasaría a restar, sería 62. Me quedaría aquí de esta forma. 62 es igual 323 menos 13 es 310 sobre R. Entonces, ponemos por aquí el valor de R. Entonces, 310 entre cuánto me da 62. 5. Entonces, acá R es igual a 5. La razón de esta progresión aritmética es 5. Pero en el problema no me piden hallar la razón. Me piden dar como respuesta el noveno término. Entonces, para hallar el noveno término, aplicamos la fórmula del término enésimo. Recuerda que ponemos en primer lugar el término 1. El término 1 es 13. Sería 13 más n menos 1, que era n la posición del término que yo quiero obtener, que es la posición 9. 9 menos 1. Y a esto lo multiplico por la razón. La razón es 5. Y listo. Sería 8 por 5, 40. Y 40 más 13, 53. Sería la respuesta. Listo. Ahora vamos a hablar de la suma de términos de una progresión aritmética. La fórmula es a sub 1 más a sub n sobre 2 multiplicado por n. A sub 1, recuerda, primer término. A sub n, el último término. Y n, en este caso, es la cantidad de términos que hemos hablado acá, ¿no? N es la cantidad de términos de la progresión aritmética. Bueno, el problema número 10 nos dice, calcula la suma de todos los términos de la siguiente progresión aritmética. Bueno, aquí, ¿tenemos el primer término? Sí, es 2. ¿Tenemos el último término? También, es 78. ¿Tenemos n? No.
no sabemos cuántos términos hay en esta progresión aritmética. Eso significa que cuando tú tienes un problema de suma de términos, tienes que aplicar dos cosas. Primero, hallar la cantidad de términos y luego recién aplicar la suma de términos. A menos que en el problema te digan cuántos términos hay. Si ya te dicen cuántos términos hay, entonces ahí sí, ya no tendrías que hacerlo. Pero si solo te da la progresión aritmética y te pide hallar la suma de los términos, entonces tienes que hacerlo en dos pasos. Ponemos por aquí. Primer paso, hallar la cantidad de términos, es decir, hallar el valor de n. Y recuerda que para poder hallar el valor de n, tenemos que restar el último menos el primero. El último es 78, menos el primero que es 2. Y a esto lo dividimos entre la razón. ¿Cuál es la razón? En esta progresión es 4, porque va de 4 en 4. Más 4 me sale 10, más 4, 14 y así sucesivamente. Entonces la razón es 4. Y a esto lo vamos a agregar 1. Que sería 76 entre 4. 76 entre 4 es 19. Y 19 más 1 es 20. Ya tenemos la cantidad de términos. Ya tenemos el valor de n. Una vez que tenemos el valor de n, procedemos con la suma de los términos. Ya podemos recién pasar a la segunda parte, que es la suma. Entonces, la suma es igual. Ponemos aquí el primero más el último. El primero es 2. El último es 78. Dividido entre 2. Y esto multiplicado por la cantidad de términos, que es 20. Entonces aquí sería 2 más 78, 80, entre 2, 40 y 40 por 20 es 800. Eso significa que la suma de todos los números que estarían en esta progresión aritmética es 800. Bueno, problema número 11. Halle la suma de los 20 primeros términos de la siguiente progresión aritmética. Entonces, mira, recuerda, para poder hallar la suma necesito el primero, si lo tengo es 2. El último no lo tengo. No sé cuál es el último término. La cantidad de términos, sí, mira, es 20. Porque te dice hallar la suma de los 20 primeros términos. Es decir, los 20 primeros son la cantidad de términos que vas a sumar. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer primero? Hallar el término enésimo, o sea, el término de la posición 20, que es el último término. O sea, si hay 20 términos, el último término está en la posición 20. Si hay 80 términos, el último término está en la posición 80. Bueno, entonces aquí, para hallar el término, para poder hallar el término de la posición 20, que sería el último porque hay 20, tomamos al primero, que sería 2, más la cantidad, o sea, la posición del término, que es la posición 20, menos 1 multiplicado por la razón. ¿Cuál es la razón en esta progresión aritmética? La razón sería 3, porque va de 3 en 3. Entonces aquí multiplicamos por 3. Bueno, entonces sería 19 por 3 más 2. 19 por 3 sería 57, más 2, 59. Y luego de que ya tenemos el término 20, recién pasamos a calcular la suma de los términos. Entonces la suma de los términos sería el primero más el último. El primero
es 2. El último es 59, dividido entre 2. Y a esto multiplicado por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos hay? Hay 20 términos. Bien, entonces aquí sería, mira, podemos simplificar, ¿ah? Podemos aquí simplificar. Mitad 1, mitad 10. Para hacer más fácil la operación. 2 más 59, 61. Y 61 por 10, 610. Listo. Problema número 12. Si el 25º término de una progresión aritmética es 99 y la razón es 4, halle el primer término. Bueno, en este caso nos están dando el 25º término y nos piden hallar el primero. Entonces, en este problema no me piden hallar la cantidad de términos, tampoco me piden hallar la suma de términos. Entonces lo que voy a emplear es la fórmula del término enésimo. Recuerda que la fórmula es el término enésimo es igual al primer término más la posición del término que yo quiero menos 1 multiplicado por la razón. A ver, ¿el término enésimo lo están dando? Sí, dicen que si el 25º término de una progresión aritmética es 99. Entonces, esto es 99. Te piden hallar el primer término, eso significa que el primer término es nuestra incógnita, más la posición de este término 99 es 25º. Entonces ya sabes que 25º significa que n es igual a 25. Entonces aquí sería 25 menos 1 multiplicado por la razón, y la razón es 4. Entonces me quedaría 99 es igual a el primer término, 24 por 4. Eso es 96. Eso significa que el primer término sería 3. Nada más. Bueno, ahora el último problema. Problema 13. El tercer término de una progresión aritmética es 10 y el noveno es 34. Calcule la suma de los 12 primeros términos. Acá sí te pide suma. Eso significa que tienes que aplicar la fórmula de la suma de términos. Bien. ¿Nos dan el primer término? No. ¿Nos dan el último término? Tampoco. Porque al decirnos que debes sumar los 12 primeros términos, significa que el último término es el término de la posición 12. Bueno, no tenemos ni el primero, no tenemos ni el último y tampoco no tenemos la razón. Bueno, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a representar nuestra progresión, ¿ok? Donde esté el primero hasta el 12º. Ponemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí están los 12 primeros términos de mi progresión aritmética. Entonces, a ver, vamos a poner los que conocemos. Ya. Dice, el tercer término es 10. ¿Okay? Entonces, aquí el tercer término es 10. Y el noveno es 34. El noveno está por acá. Y este término es 34. Ya está. Bueno, ¿recuerdas que hemos tenido ya un problema algo similar anteriormente? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, como no conocemos la razón, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos aquí, ¿no?, una razón R más R
más R, más R, más R, más R y para el noveno más R. Ya está. Entonces, eso significa que a este 10 debo sumarle 1, 2, 3, 4, 5, 6 R. ¿Para qué? Para obtener 34. Y con esto yo voy a poder obtener la razón de mi progresión aritmética. Bueno, entonces aquí restamos 10, 6R es igual a 24. Dividimos entre 6 y obtenemos que el valor de R es 4. Eso significa que la razón de esta progresión es 4. Entonces, mira, esto nos va a servir porque ahora yo voy a poder obtener el primer término y también el último término de esta progresión. ¿Por qué? Porque está yendo de 4 en 4. Si va de 4 en 4, eso significa que el segundo término tendría que ser 6. Y el primer término tiene que ser 2, porque debe ir de 4 en 4. 2 más 4, 6. 6 más 4, 10. Y con eso también podemos obtener el último término. Como va de 4 en 4 y el término 9 es 34, esto sería 38. Luego sigue 42. Y por último, 46. Entonces, mira, ya hemos conseguido el primer y último término de nuestra progresión aritmética. Y parece que ya tenemos todo para poder hallar la suma. Recuerda que la suma de los términos de una progresión aritmética está dado por la siguiente fórmula, en la cual se tenía que sumar el primero, que es 2, más el último, que es 46, lo dividimos entre 2 y a esto lo multiplicamos por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos tenemos? 12 términos. Entonces aquí sería por 12. Bueno, entonces aquí tendría 2 más 46, 48. Entre 2 es 24. Y 24 por 12 sería 288. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas que involucran progresiones aritméticas, es bueno recordar estas fórmulas principalmente, para hallar el término enésimo y para hallar la suma de los términos de una progresión aritmética.